los demás colegas se irán progresivamente eh, acoplando a a la reunión. Yo soy el doctor Segundo Cabrera, el secretario de Acción Científica de la Sociedad Peruana de Radiología, en nombre del doctor Eli Hidalgo, que es el presidente de la sociedad. Vamos a continuar con esta, nuestra última reunión académica del año y tenemos el día de hoy la colaboración muy oportuna del doctor Rafael Acuña Allen, quien es el médico especialista en radiología de imágenes médicas por la Universidad de Costa Rica. También es experto en resonancia magnética musculoesquelética por la Universidad Francisco de Vitoria de España y tiene una pasantía en resonancia magnética y tomografía en Jerusalén y en Israel, en la Universidad de Hadassah. Algo que es muy interesante es que el doctor tiene también formación un poco más integral en otras áreas. Tiene un posgrado en dirección creativa y una maestría en humanidades, que creo que es algo que se necesita en este tiempo para poder hacer un abordaje más integral. Actualmente, el doctor Rafael Acuña es jefe del Servicio de Radiología y del Departamento Músculo Esquelético del Hospital Metropolitano San José de Costa Rica. Y en la parte privada es gerente de Imágenes ProSalud S.A. y Senrad S.A. Agradecemos el día de hoy la participación del doctor Rafael Acuña con el tema de procedimientos ecográficos intervencionistas en miembro inferior. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos ustedes, colegas radiólogos del hermoso país de Perú. Yo con muchísimo gusto de estar hoy compartiendo acá virtualmente a la distancia. Eh, Asumo que muchos de ustedes realizan algún procedimiento intervencionista de alguna u otra manera en miembro inferior en su práctica diaria. Tal vez sí, tal vez no. Bueno, como decía el doctor, yo me dedico en el Hospital Metropolitano principalmente a imágenes de musculoesqueléticas, ultrasonido y resonancia. Y realizo algunos procedimientos ecoguiados enfocados principalmente a a la medicina deportiva. En nuestro país el fútbol es el deporte madre. Lastimosamente estamos estos días muy sensibles por la no clasificación al Mundial del 2026. Nuestro centro atiende a jugadores de fútbol de la selección nacional y tenemos cuatro equipos de fútbol de la primera división, por lo que también vemos mucho atleta de élite, ¿verdad? De fútbol de alto rendimiento. Ya para entrar en materia del tema de la charla, tenemos en el miembro inferior estructuras importantes que podemos valorar y realizar procedimientos ecoguiados, como lo son los tejidos blandos, ya sea músculos, tendones, ligamentos, estructuras nerviosas y vasculares, además de las estructuras óseas. Por temas de tiempo, abordo esta charla para hacerla lo más didáctica hacia procedimientos intervencionistas actuales en la articulación de la cadera, en estructuras del muslo y la articulación de la rodilla, dando una atención a las terapias regenerativas como el plasma rico en plaquetas y células madre. Embriológicamente, todos los tejidos blandos y los huesos provienen principalmente del mesodermo embrionario. El mesodermo forma el mesénquima que da origen a células como osteoblastos, condroblastos, fibroblastos y mioblastos. De ahí la importancia que tiene la investigación con células madre mesenquimales en aplicaciones musculoesqueléticas en la actualidad, como veremos más adelante. La ecografía es una técnica de bajo costo, dinámica, sin radiación y con los equipos actuales de la mayoría de las marcas de muy alta resolución. Es muy eficaz para guiar procedimientos percutáneos con alta precisión para la deposición del fármaco. La visualización en tiempo real tanto de la estructura diana como de la aguja durante todo el procedimiento permite al operador alcanzar el sitio de inyección preciso
evitando cuidadosamente estructuras cruciales como los haces neurovasculares o vasos sanguíneos y reduciendo así el riesgo de complicaciones. Uno de los principales campos clínicos del sistema musculoesquelético donde estos procedimientos infiltrativos guiados por ecografía han despertado interés es la medicina deportiva en los últimos años. Viendo los tipos de procedimiento invasivos guiados por ultrasonido según su propósito, tenemos los procedimientos diagnósticos como las biopsias, las artrografías, con un predominio en artrorresonancia de cadera, también de rodilla y tobillo, y el test de lidocaína, el cual se puede inclusive valorar al hacer las artrografías. Por otro lado, tenemos los procedimientos terapéuticos como las infiltraciones percutáneas, las aspiraciones de derrames y quistes, y el bloqueo e hidrodisección de nervios. En Costa Rica estos procedimientos de bloqueos e hidrodisecciones los realizan principalmente los anestesistas. Voy a dar una atención a la electrolisis percutánea, la cual se realiza en centros de fisioterapia invasiva y es un tratamiento terapéutico utilizado especialmente en el manejo del dolor y la regeneración de tejidos que implica la aplicación de una corriente eléctrica a través de una aguja tipo acupuntura o electrodo, ¿verdad? Que se inserta en el tejido afectado con el fin de promover e inducir cambios en el tejido que está siendo tratado como músculo, tendones o ligamentos. Estos procedimientos no, se están realizando bajo guía sonográfica acá en el país. También no lo coloqué acá porque no se realiza en radiología, pero hay lesiones vasculares periféricas como ablaciones de venas varicosas que también se realizan con guía sonográfica. Al igual, voy a poner ahora un caso de procedimientos vasculares como la colocación percutánea de trombina en pseudoneurismas de la arteria femoral, que tengo un ejemplo próximamente. Aspectos importantes de los procedimientos invasivos ecoguiados va a ser el consentimiento informado, ¿verdad? Este, Al ser un procedimiento invasivo, es necesario tener todo esto bien protocolizado por aspectos médico-legales. La sala requiere un espacio adecuado para que el radiólogo pueda operar según la región donde vaya a actuar. Antes de comenzar el procedimiento, es necesario verificar que todo lo necesario para la asepsia y para el procedimiento en sí, y lo necesario para cubrir la herida al final del procedimiento esté listo. Realizar una valoración sonográfica para definir el abordaje. A veces puede que se vea eh, eh, importante. Vamos a ver. eh, Acá en Costa Rica, no sé, allá, el procedimiento que realicemos va a ser solicitado por el criterio del clínico, ¿verdad? Entonces, la comunicación con el clínico que envía el estudio, ya sean nuestros ortopedistas, traumatólogos, fisiatras, es importante. A veces tenemos que consultarles antes del procedimiento, hasta por llamada telefónica, este, para entender bien si hay alguna duda. Todo procedimiento debe tener su reporte completo en el expediente electrónico del paciente. La toma de biopsias es guiada por ultrasonido, tiene ventajas sobre la realizada por TAC, y es que es más rápida, es sin radiación, es más económica y es ideal para lesiones óseas corticales, pero limitada por profundidad, mientras que la guiada por TAC ofrece una visualización ósea superior, siendo el estándar para lesiones complejas o profundas, aunque implica una mayor dosis de radiación y costo. La elección depende de la ubicación, el tamaño y las características de la masa. Si es en tejido subcutáneo y músculo, el ultrasonido puede ser una excelente opción que ha ganado terreno por sus ventajas sin radiación. La visualización en tiempo real con Doppler e inclusive para lesiones con compromiso óseo superficial o con disrupción ósea, ¿verdad? Y el TAC es la opción preferente para casos, como lo dije antes, siendo el estándar de oro para las lesiones profundas óseas.
vamos a ver acá en este video un procedimiento para la toma de biopsia con aguja gruesa. Es muy similar a la toma de biopsia de mama, una misma técnica, inclusive más fácil, pues la mama a veces es más difícil de lograr una fijación para la obtención de la muestra. Primero hay que limpiar, luego anestesiar, como estamos viendo. Vemos esta lesión en el recto femoral que es difícil establecer sus márgenes, eh, pero se delimita bien su ubicación y abordaje. Se toman las muestras al introducir la aguja gruesa y es importante pues que uno logre tener una colocación adecuada previo al estudio. Acá vemos la aguja en tiempo real, paralela al transductor, y ya cuando estamos bien posicionados, pues realizamos la adquisición. Ahí está la muestra que vamos a enviar a patología y pues sí, sí es bueno pues tener un centro de patología confiable porque así como la clínica, el ultrasonido, la toma de biopsia es importante, pues el resultado patológico también. Luego ponemos un marcador para el trayecto porque en estas biopsias se pueden dejar residuos celulares del espécimen biopsiado y es necesario, si va a haber un abordaje quirúrgico, que eso se tenga bien trazado. La lesión de Morel-Lavallée es una acumulación hemolinfática postraumática que se produce tras una lesión por cizallamiento con alteración de los planos interfaciales entre el tejido adiposo subcutáneo, la fascia profunda y el músculo. Estas lesiones presentan diferentes presentaciones, desde un seroma hasta un hematoma crónico organizado o expansivo. Su localización más frecuente, como sabemos, es el muslo, a la altura del trocánter mayor, pero también pueden presentarse alrededor de la rodilla, la pantorrilla y el tronco. Si no se trata en un contexto agudo, puede desarrollar una reacción inflamatoria y posteriormente una cápsula fibrosa, lo que contribuye a la autoperpetuación y finalmente la ralentización del crecimiento de dicho proceso. Acá, perdón. Ok. El enfoque conservador es el principal método de abordaje con un vendaje compresivo y antiinflamatorios, si es una colección pequeña. Si es más grande, se realiza una aspiración profunda ecoguiada. Cuando la lesión no se asocia con fracturas óseas o infecciones y la piel es viable, es posible la aspiración percutánea bajo guía ecográfica. Considerando las dimensiones significativas de este tipo de lesión, es apropiado usar una aguja o cánula de 16 o 18 junto con una jeringa de 10-20 mililitros. Pueden requerirse aspiraciones repetidas. Una gran cantidad de líquido y la presencia de una cápsula fibrosa pueden aumentar la posibilidad de recurrencia de la lesión. Hay algoritmos útiles en el manejo de esta entidad. Resalto que una intervención quirúrgica es importante tenerla en cuenta en presencia de una acumulación de líquido de más de 50 mililitros. Ahí ya se va a efectuar un drenaje quirúrgico, una incisión y evacuación con o sin agentes esclerosantes y cirugía radical si es necesario en estos casos. En la aspiración de quistes, si es un ganglio pequeño y cercano, el mejor abordaje es con guía ecográfica con un transductor longitudinal eh, y la aguja en paralelo. En caso de que los gangliones sean peritendíneos o articulares, se realiza una aspiración como primera línea con suero fisiológico, teniendo en cuenta que puede residuar en alto porcentaje, hasta un 70%. Puede ser de contenido viscoso, que requiere mayor presión y calma, y se puede colocar esteroide en baja dosis después de drenado también. Más adelante veremos y haremos algunas consideraciones sobre los quistes musculares. El pseudoneurisma de la arteria femoral puede presentarse como un hematoma pulsátil, con dolor, equimosis o extravasación activa que se comunica con la luz arterial.
El examen clínico debe de generar un alto índice de sospecha al palpar esta masa pulsátil, especialmente si el paciente refiere una intervención reciente. La ecografía permite el diagnóstico y el tratamiento mínimamente invasivo de estas lesiones vasculares, que a menudo son complicaciones de estos procedimientos este, en centros de hemodinamia, ¿verdad? Un pseudoaneurisma de la arteria femoral consiste en la vaginación de una o dos capas de la pared vascular y puede ser causado típicamente por estos tipos de intervenciones percutáneas que utilicen a la arteria femoral como punto de entrada. Generalmente lo realiza el intervencionista que hizo el procedimiento, pero a veces nos lo piden a nosotros. Acá tenemos un pseudoaneurisma, vemos el flujo en yin yang y vemos el cuello. Se coloca la trombina en su interior lentamente, siempre viendo la aguja, y se ve cómo este pseudoaneurisma queda trombosado a los días. Se ve bien y inclusive ya a las 8 semanas, 2 meses, ya se resuelve perfectamente. Quiero dirigirme un poco la atención a la aplicación de las infiltraciones percutáneas guiadas por ultrasonido que han aumentado nuestro servicio en los últimos años de una forma lo más general posible dado el tiempo que tengo en la charla. Las aplicaciones más usadas van a ser en articulaciones por artrosis, en los tendones por tendinopatías insercionales o rupturas parciales, esguinces que no tengan una ruptura total en algunos casos sí se podría, y en tratamiento de nervios para bloqueos o dolor crónico. Eh, Se están utilizando muchos productos y tipos de tratamiento más usados van a ser la proloterapia, esteroides, ácido hialurónico, el plasma rico en plaquetas y las células madre. La cantidad utilizada varía mucho según el caso, no viene a esta presentación, pero en forma resumida para efectos prácticos de las charlas con volúmenes muy pequeños, decidiendo la terapia para cada caso según la solicitud del clínico con criterios de inclusión y exclusión, por lo que los procedimientos requieren una formación con una curva de aprendizaje. Rápidamente, la proloterapia es un procedimiento en el que se inyecta una solución irritante que activa la inflamación, frecuentemente un azúcar dodecahidratado como la dextrosa, en las áreas lesionadas principalmente. Nosotros no utilizamos esta terapia en el servicio de radiología. Actualmente hay ortopedistas y fisiatras que sí lo están realizando regularmente en nuestro centro y a nivel nacional. Su utilización principalmente son los ligamentos o tendones con el objetivo de estimular una respuesta inflamatoria controlada y promover la proliferación celular y mejorar la regeneración de los tejidos conectivos. Actualmente realizamos infiltraciones con plasma ricos en plaquetas diariamente en nuestro servicio acá en Costa Rica. El plasma rico en plaquetas es el componente celular del plasma. Posee una mayor concentración de plaquetas que la sangre, y las plaquetas activadas liberan factores de crecimiento de los gránulos alfa. Para infiltraciones de plasma rico en plaquetas, el conteo de plaquetas ideal debe ser 4 veces la concentración normal. Otros factores que juegan un rol fundamental en la regeneración de los tejidos también actúan con el plasma rico en plaquetas. Y este tratamiento en patologías musculoesqueléticas se ha investigado en muchos estudios. La evidencia in vitro apoya las aplicaciones clínicas y dio indicaciones claras de sus mecanismos. Algunos estudios se centraron en tendinopatía y demostraron su validez como opción terapéutica. Hay algunos que no lo lograron. Esta consideración ha sido traducida también a lesiones musculares. Los efectos de formulaciones favorecen la curación muscular y fueron reportados en muchas series de casos mostrando resultados variables pero positivos. Tipos de plasma rico en plaqueta. Aquí voy a explicar, en nuestro centro es rutinario, bajo la realización de los radiólogos que han tenido el entrenamiento, hacer estos procedimientos con una referencia médica justificada y una valoración ultrasonográfica previa.
Nosotros contamos en nuestros dos hospitales con un banco de sangre y tenemos en todas nuestras clínicas laboratorios que ya tienen el protocolo para la obtención de plasma rico en plaquetas en un ambiente cerrado. Como les comenté, vemos jugadores de varios equipos de fútbol de primera división. Particularmente menciono que cada uno tiene su grupo de médicos que le dan la atención deportiva integral a los jugadores del equipo y cada equipo tiene convenios con proveedores de PRP que inclusive llegan a nuestros centros con el paciente y le realizan el proceso de obtención del tratamiento in situ previo al procedimiento o utilizan nuestro laboratorio si ellos así lo quieren. Se ha hecho una clasificación de los tipos de PRP teniendo en esta clasificación el plasma rico en plaquetas puro, el plasma rico en leucocitos y plaquetas, la fibrina rica en plaquetas pura y la fibrina rica en leucocitos y plaquetas. Eh, Sin ningún conflicto de interés y por razón didáctica muestro algunos ejemplos comerciales de estos tipos que el clínico, si quiere, le recomienda al paciente que sea ese el que use. Para efectos prácticos, el laboratorio nuestro, solo si se solicita por un procedimiento, solo va a proveer el PRP puro con una concentración de plaquetas adecuada, realizando un conteo de las mismas previamente. Entonces, planteando un flujo de trabajo para la inyección de PRP guiado por ecografía, primero es, como dije, necesaria la obtención en nuestro laboratorio con una flebotomía adecuada, la prevención de la coagulación, luego la centrifugación doble es la ideal de la muestra de sangre y fraccionamiento para obtener concentrados adecuados y la realización del conteo de plaquetas. La planificación preintervencionista, como mencioné al principio, es importantísima y tener la bandeja organizada con todos los materiales, realizar la ecografía preliminar de la lesión y colocación adecuada del paciente bajo procedimientos de esterilidad. Al final, la colocación del apósito y aplicación de hielo durante unos minutos. Las células madre son la materia prima del cuerpo. A partir de ellas se generan todas las demás células con funciones especializadas. Existe la obtención de células madre autólogas, o sea, de la misma persona, o halógenas, que serían de algún donador. Bajo estas condiciones adecuadas en un laboratorio o banco de células madre, se logra, al igual que en el cuerpo, la producción de estas células. Ninguna otra célula del cuerpo tiene la capacidad natural de generar nuevos tipos de células. La obtención de células madre se da desde tejido de médula ósea, tejido adiposo, sangre, tejido sinovial. Al final ya van a poder utilizarse como terapia celular mediante inyecciones de suspensiones celulares solas o inclusive en combinación con preparaciones de plasma rico en plaquetas. Según su potencial de diferenciación y potencia, las células madres se clasifican y tienen utilidad en ortopedia y lesiones deportivas, las que son las células madre mesenquimales y las células madre derivadas del tejido adiposo. Las mesenquimales son los tipos de células madre más estudiados actualmente en la comunidad científica y pueden diferenciarse, perdón, en diversos linajes celulares, incluyendo osteoblastos, condrocitos, miocitos y adipocitos, lo que las convierte en la terapia celular ideal para regeneración del tejido, en nuestro caso musculoesquelético. Las derivadas de tejido adiposo poseen capacidades regenerativas similares y se consideran muy útiles en la reparación de hueso y cartílago. Además, se ofrecen, bueno, eh, vamos a ver aquí el mecanismo de cómo actúan rápidamente las células madre y es por cuatro procesos: la diferenciación en tipos celulares especializados, luego la secreción de moléculas bioactivas que modulan la inflamación y promueven la angiogénesis y estimulan la reparación tisular. Se llama señalación paracrina. La modulación de la respuesta inmunitaria con la reducción de la inflamación y la producción de la regeneración tisular y la facilitación de la remodelación de matriz extracelular, mejorando así la integridad y la función tisular.
Nosotros no estamos aplicando en mi centro células madre y actualmente, pero sí existen actualmente en Costa Rica algunos bancos de células madre y se realiza investigación en mi país de sus aplicaciones en diferentes estructuras y partes del cuerpo humano, también en articulaciones, tendones, ligamentos y diferentes estructuras musculoesqueléticas. Yo tengo colegas y amigos que están activamente trabajando en esto acá en el país. Si bien el PRP en sí mismo representa un desafío interesante, las células madre también podrían desempeñar un papel prometedor en lesiones deportivas. Son aplicaciones similares, pero las células madre tienen el beneficio adicional del enriquecimiento celular regenerativo. Hasta la fecha, considerando las células madre mesenquimales, son las más prometedoras, como ya dije antes, para su uso. Aunque los resultados, como dije, son prometedores, la investigación en este campo sigue en desarrollo y se necesita continuar conduciendo ensayos clínicos más amplios y multicéntricos para fortalecer las conclusiones actuales. Se está investigando sobre protocolos clínicos de tratamiento, incluyendo el tipo de células madre, la técnica de inyección, la frecuencia, la duración del tratamiento que están dando, siguen siendo investigadas con investigación en necrosis vascular, en defectos óseos, bueno, donde estamos viéndolo ya en la actualidad en osteoartritis y en tendones y ligamentos. Cambiando un poco de tema, uno de los campos clínicos del sistema musculoesquelético donde los procedimientos infiltrativos guiados por ecografía han despertado interés es la medicina deportiva, como dije. Los médicos deportivos están muy familiarizados con las lesiones tendinosas y musculares. Las contusiones, distensiones y desgarros son los hallazgos más comunes, representando aproximadamente entre el 10 y 55% de todas las lesiones relacionadas con el deporte. En particular suelen verse afectados los isquiotibiales, el recto femoral, el gracilis y la cabeza medial del gastrocnemio. No voy a detenerme en el diagnóstico y clasificación de los desgarros musculares. Mencionar que en el tratamiento intervencionista coguiado con aspiración se realiza la aspiración de hematomas inter o intramusculares si esto se considera oportuno por el clínico. Esto puede realizarse en casos seleccionados, por lo que es importante el estudio ultrasonido de base que se realiza al deportista y el de seguimiento para que cada clínico decida si desea que se realice la aspiración del hematoma. Por esto, repito, la comunicación directa con los clínicos es muy importante, viendo cómo se da la evolución natural del desgarro, ¿verdad? Y diversos factores biológicos pueden inyectarse directamente bajo guía ecográfica, como el plasma rico en plaquetas y las células madre. Se debe considerar los antecedentes del paciente, alergia a medicamentos, a consumo de anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios o la presencia de patologías que también puedan estar causando que ese sangrado no se resuelva naturalmente y tenerlo en cuenta si se va a efectuar el procedimiento y su seguimiento. La aspiración con aguja del hematoma guiado por eco puede realizarse fácilmente con una técnica manual, una jeringa de 10 mililitros y una aguja estándar calibre 18 o 20, ¿verdad? Puede utilizarse la aspiración cuando hay un dolor intenso del paciente o si es un hematoma significativo intermuscular. Algunos estudios refieren que también la aspiración promueve una cicatrización temprana, por lo que se usa mucho en atletas de alto rendimiento y atletas de élite. La ecografía es útil para identificar características que podrían dificultar el procedimiento. Por ejemplo, una extensa loculación del hematoma durante el proceso de organización. No se recomienda en absoluto dejar un drenaje fijo
Y en el seguimiento del hematoma es importante a la hora de realizar su aspiración que el procedimiento no pueda realizarse hasta que la mayor parte del hematoma se haya licuado lo suficiente. Por lo tanto, el momento ideal es entre los 12 y 14 días después de la lesión. Ajá. Los quistes musculares generalmente representan el residuo de un hematoma local preexistente. La mayoría de los casos es significativo en cuanto a su dimensión. Pueden persistir durante meses y su localización más frecuente en el esqueleto apendicular es la pantorrilla, aunque también se observan casos en los músculos recto femoral, semimembranoso y semitendinoso. Por lo general, los quistes presentan una forma alargada según la disposición tridimensional de las fibras musculares y los planos faciales en los que se ubiquen. En la ecografía aparecen como lesiones anecoicas, bien definidas, con realce acústico posterior. Aunque las características de imagen de los quistes suelen ser patognomónicas, es importantísimo relacionar los hallazgos ecográficos con el antecedente de lesión traumática, ya que debe de considerarse siempre en la lista de diagnósticos diferenciales el quiste sinovial disecante, como podría pasar con los quistes de Baker. En cuanto a los posibles hematomas crónicos, donde no se tenga un antecedente reciente de trauma claro y la lesión ya la conozca el paciente desde hace tiempo, podría ser en casos raros algunos tumores de tejidos blandos. eh, Mixoma, un sarcoma, pueden presentar una apariencia quística y en ausencia de antecedentes de trauma es obligatorio investigar la naturaleza de dicha lesión con modalidad de imagen como resonancia magnética contrastada. En particular, si la lesión presenta engrosamiento de la pared o complejidad interna. Eh, el uso de plasma rico en plaquetas en lesiones musculares eh, se utiliza 2,6 cc de plasma, incluso si la cantidad de solución inyectada deba estar en relación con la dimensión de la lesión. Se utilizan pues estas dosis ya si son lesiones muy grandes o hay compromiso facial. Se puede inyectar hasta 10 mililitros de plasma rico en plaquetas para lograr una activación fisiológica endógena eh, eh, más rápida, ¿verdad? Aquí vemos la inyección del plasma rico en plaquetas en un desgarro miotendinoso de los aductores. Aquí vemos la inserción de la aguja pocos milímetros por debajo del haz vascular. A los 10 días se observa un coágulo que se puede observar también en la evolución natural. Y a los 20 días se observa un tejido regenerativo casi homogéneo. Eh, es importante en el seguimiento ecográfico que es muy similar a la evolución natural del desgarro, pero de una manera más acelerada utilizando la aspiración y el plasma rico en plaquetas. Podemos ver en estos casos didácticos cómo se presentan ocasiones tejido fibrótico amplio o inclusive lesiones pseudoquísticas. Tal vez como para concluir este apartado, es importante decir que los desgarros musculares en general, el manejo es conservador en la primera línea usual. Manejo con drenaje y aplicación de PRP se está usando para acelerar los procesos en atletas de élite y el manejo quirúrgico en los casos severos. Vamos ahora a otro tema, que es la infiltración ecoguiada de cadera. Principalmente es inyección de esteroides. Es importante, como dije al principio, el consentimiento informado, incluir el riesgo de un bajo riesgo de una artritis séptica. eh,
como lo es en todos los procedimientos en articulaciones. Necesario es la preparación de los materiales, como ya expliqué, con las consideraciones específicas por ser una articulación. El acceso de la articulación de cadera se realiza guiado por imagen sonográfica. Bueno, a veces en nuestro centro lo hacemos por fluoroscopía y se hace en el receso anterior de la articulación, usando una aguja fina tras poner el anestésico en la zona superior o media del cuello femoral, buscando las partes lateral o medial del receso, que sería acá en este punto. Acá vemos en esta foto donde se ve la aguja llegando al receso anterior para la aplicación de la terapia con esteroides. Estas son las dosis de esteroides que se utilizan en cadera en los protocolos. Tal vez como un punto de consenso para las inyecciones intraarticulares de corticosteroides, se establece que pueden proporcionar un alivio del dolor a corto plazo en pacientes con artrosis sintomática de rodilla refractaria al tratamiento médico conservador. Hay un consenso moderado. Se asocian con un aumento de la pérdida de volumen del cartílago. Se debe tener precaución con las inyecciones repetidas para prevenir la progresión de la enfermedad. Ahí hay un consenso moderado. La dosis de esteroides en artrosis de cadera, un ejemplo, eh, es de 0,5 a 12 c de triamcinolona, con la misma cantidad de lidocaína o bupivacaína. Y bueno, podemos al aplicar verificar si hay franca mejoría inmediata del dolor, en este caso. Puntos a considerar con la aplicación de esteroides en la cadera es que debe tener presente que puede ocurrir osteoartritis rápidamente progresiva de la cadera. Esto se da, desgraciadamente, en algunas ocasiones y en 2, 3 meses se puede ver una evolución tórpida de su artrosis y con una relación directa por la aplicación de los esteroides. Eh, Como ya mencioné, el mismo abordaje eh, para introducir esteroides es el que se utiliza para introducir el contraste para la realización posterior de una artrorresonancia o una artrotac. Eh, en nuestro centro no utilizamos la fluoroscopía y todos los procedimientos invasivos a cadera, artrografías y colocación de esteroides lo hacemos únicamente con guía sonográfica. La artrorresonancia de cadera eh, tiene indicaciones, o sea, se preparan el gadolinio en 20 mililitros que contenga 0,1 mililitro de gadolinio, 15 mililitros de solución salina y 5 mililitros de ropivacaína al 0,5%. Las indicaciones principalmente es lesión labral, ¿verdad? Una lesión cartilaginosa o una evaluación posquirúrgica del labrum. Tratamientos inyectados alternativos en cadera, actualmente el ácido hialurónico como viscosuplemento para la lubricación articular o el PRP que disminuye la inflamación vía lo que ya vimos anteriormente. Células madre también se está en estudios clínicos, pero no están aprobados en Estados Unidos. Nosotros seguimos, pues, nuestros ortopedistas siguen muchos lineamientos, entonces no lo solicita mucho en cadera, ya que no están aprobados por las asociaciones de Estados Unidos, pero sí hay artículos que prueban su eficacia. Entrando a la rodilla, la preparación es similar a la de la cadera. En la rodilla, la colocación del paciente supino
Con la rodilla a 15, 30 grados, se le puede poner un almohadón o un cojín por debajo. Y en la actualidad sí se están colocando más terapias intraarticulares que en la cadera, como vamos a ver a continuación. El acceso intraarticular, perdón, de la rodilla, guiado por ecografía, es un método preciso para administrar agentes terapéuticos para la realización de la artrorresonancia, que su principal indicación en rodilla es la ruptura de meniscos posoperados o la realización de artrocentesis. Los abordajes comunes, el médico selecciona un abordaje según la anatomía del paciente, por obesidad o por presencia de derrame articular. Un abordaje rotuliano o suprarrotuliano, anterolateral superior, este último es la técnica más común. La aguja se coloca en el receso suprarrotuliano, en el espacio entre el tendón del cuádriceps y la almohadilla grasa prefemoral, y es ideal para pacientes con derrame significativo para la artrocentesis. También el abordaje medial, un abordaje mediolateral suele ser más sencillo debido a la menor longitud anteroposterior del cóndilo femoral medial. En la osteoartritis en rodilla, las inyecciones intraarticulares con corticosteroides o ácido hialurónico son tratamientos bien aceptados para el alivio sintomático temporal. Hay puntos de consenso en los que se da que pueden proporcionar alivio del dolor a corto plazo en pacientes con artrosis sintomática refractaria al tratamiento conservador. Hay un consenso moderado. Son superiores los esteroides al ácido hialurónico a corto plazo y son más eficaces en pacientes con dolor de rodilla intenso secundario a la artrosis. Hay un consenso moderado. Recordar que se asocian con un aumento en la pérdida de volumen del cartílago, como lo dije en cadera, y se debe tener precaución con las inyecciones repetidas para prevenir la prevención de la enfermedad. Los fármacos biológicos como el PRP o las células madre atenúan la degradación proinflamatoria en la artrosis y potencian la remodelación de la articulación, por lo que el uso del PRP en articulaciones sí lo indican los ortopedistas y médicos en nuestro país. Eh, Aquí voy a decir que la condromalacia, la cual consiste en el reblandecimiento del cartílago articular rotuliano, es una causa frecuente de dolor en la región anterior de la rodilla y es precursora de la osteoartritis rotuliana. Los tratamientos biológicos como el PRP y la terapia con células madre son de especial interés debido a su capacidad para ralentizar o incluso revertir el progreso de la degradación del cartílago. Eh, Estos tratamientos, igual con la técnica que indiqué anteriormente, entonces el plasma rico en plaquetas en la osteoartritis de rodilla es un tratamiento eficaz y seguro. Hay un consenso fuerte para su utilización. Es al menos tan eficaz como una serie completa de ácido hialurónico. Ahí hay un consenso fuerte. El PRP intraarticular mejora la función articular y disminuye el dolor de rodilla secundario de la osteoartritis. Hay un consenso fuerte. Y hay mejora en los síntomas con disminución del índice de gravedad y una disminución del volumen del líquido sinovial. Eh, Entrando ahora en lo que es, voy a escoger un caso didáctico para tendinopatías, que es la tendinopatía proximal patelar, muy frecuente en los saltadores o en deportes que lo utilicen. Tener en cuenta los factores predisponentes, y establecer un diagnóstico adecuado por ultrasonido es importante.
Menos frecuente a tratar es la tendinopatía distal patelar, que lo vemos más en los adolescentes por la patología de los Schlatter, y también lo vemos menos en la insercional del cuádriceps. Que les pregunto, hemos visto, ¿cuántas veces no hemos visto, verdad, esta tendinopatía insercional del cuádriceps asintomática, verdad, en pacientes que igual la reportamos, pero cuando es sintomática responde muy bien a las infiltraciones. La inyección con suero percutánea con aguja, con PRP y también con células madre como medicina regenerativa están siendo evaluados con muy buenos resultados. Si el tratamiento no invasivo o mínimamente invasivo fracasa, la intervención quirúrgica sería el siguiente paso. Vamos a seguir para ir agilizando. La bursitis en rodilla. eh, la bursitis se da cuando la fricción o un traumatismo irritan una bursa. Esto puede inflamarse y convertirse en una causa importante de dolor de rodilla. Existe la bursitis séptica, que puede presentarse asociando eritema, calor y síntomas sistémicos como fiebre y leucocitosis. Las aspiraciones e infiltraciones de corticosteroides es una excelente terapia en la bursitis. Eh, la inyección intradursal de corticosteroides proporciona un alivio agudo del dolor. Si se sospecha, eso sí, de bursitis séptica, el estudio infeccioso incluye la toma de muestra de sangre para evaluar leucocitosis y la aspiración del líquido bursal con tinción de Gram y recuento celular. La bursitis grave recurrente o persistente puede beneficiarse de intervenciones quirúrgicas como la bursectomía. Aquí hay un video muy didáctico del profesor Turak que se encuentra en YouTube, en donde se ve cómo se realiza el aspirado de la bursitis infrapatelar superficial y la colocación de esteroides. Eh, Acá primero él realizó su abordaje inicial para ver cómo iba a entrar con la aguja paralela al transductor en eje axial. Vemos ahí cómo ya termina de introducir los esteroides. El PRP en el síndrome de dolor de la pata de ganso puede ser por dos causas, ¿verdad? Puede ser por tendinosis anserina o bursitis anserina. En ambos casos, bueno, aquí vemos este abordaje y en muchos abordajes de procedimientos ecoguiados, el hockey stick nos puede ayudar mucho si el paciente lo permite, ¿verdad? Por su contextura. El PRSP en esguinces del ligamento colateral medial ha tenido muy buenos resultados y tienen una excelente respuesta con rupturas parciales e inclusive con rupturas totales. Como vemos en este ejemplo de este artículo, que da un ejemplo de una ruptura grado 3 del colateral medial en un atleta profesional y que se le tomaron ultrasonidos previo a la inyección de PRP cada semana. Y a la tercera aplicación del PRP se ve ya como hay una remodelación del tejido con las fibras en una mejor visualización. Entonces, el punto de consenso para el plasma rico en plaquetas en rodilla es que es un tratamiento eficaz y seguro. Para el dolor es al menos eficaz como una serie completa de ácido hialurónico y puede mejorar la función en pacientes con dolor de rodilla secundario a la osteoartritis. Mm, para terminar,
Comentarles que la terapia como la ablación del nervio genicular es una terapia percutánea con agujas diseñada para el tratamiento paliativo del dolor de rodilla con artrosis que realizan los anestesistas. Al igual que una inyección intraarticular de corticosteroides, la ablación percutánea genicular no busca remediar la causa del dolor ni alterar la estructura de la articulación. Su objetivo es bloquear o interrumpir la transmisión de señales de dolor desde la propia rodilla, eliminando así la percepción del dolor en el cerebro. Utiliza energía de radiofrecuencia y es enfocada en la punta activa de una aguja o cánula para crear un campo de energía que coagula los nervios y que se interponen en su camino, impidiendo la comunicación, como ya dije antes. Y en el caso de la rodilla, los nervios afectados son en su mayoría los geniculares. Como conclusiones de esta charla, podemos decir que los procedimientos intervencionistas ecoguiados es vital establecer un adecuado diagnóstico clínico y por imágenes. Hay que aprovechar y considerar siempre que el ultrasonido nos permite ver qué estructuras se atraviesan cuando se realizan estos procedimientos. Los desgarros musculares pueden tener un manejo mínimamente intervencionista coguiado que acelera el proceso de recuperación que está entre el tratamiento conservador y la cirugía. Primero se realiza la aspiración y luego la infiltración, ya sea de esteroides, como ejemplo, en la bursa, en el músculo o en la articulación. En la articulación de rodilla hay más consenso para aplicación de terapias regenerativas y ácido hialurónico que en cadera, siendo su aplicación importante como en tendones, tan importante como en tendones o en ligamentos. Bueno, esto sería el fin. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la exposición, doctor. Más bien, si hay alguien en el chat que quiera hacer alguna pregunta o alguien que haga directamente la pregunta. Bueno, es importante, doctor, lo que se ha resaltado últimamente, la parte sobre los consensos acerca del tratamiento digamos, la artritis o en cadera o en rodilla, ¿no? Es la afirmación última de usted de que más consenso hay en la aplicación de rodilla que en la aplicación de cadera, porque al parecer todavía está en investigación, ¿no? Sí, sí, es correcto. Igual, ahora que está en RSNA, eh, vi que ya en Estados Unidos, pues sí, o sea, sí hay protocolos establecidos de rodilla, pero persiste que en cadera, pues el uso es más, nada más paliativo con esteroides, ¿verdad? Con las consecuencias que vimos antes. Eh, pero bueno, acá en el país, pues tenemos ortopedistas y especialistas que tienen una formación diferente y sí nos mandan la aplicación de terapias regenerativas en rodilla, ¿verdad? Regularmente. Ujú. Y otro, con respecto a la aplicación para la condromalacia rotuliana, Ujú. ¿tienen algún grado para el cual definen si va a tratamiento o no va a tratamiento? Pues sí, el diagnóstico se establece por resonancia, ¿verdad? Normal de rodilla y según la profundidad de la lesión se establecen grados. Generalmente uno a veces en los reportes pues pone leve, moderado, severo, como para que el clínico sepa si clínicamente el dolor se refiere mucho a esta región pues decida un abordaje con terapias regenerativas, ¿verdad? Ya, nosotros acá tenemos bastante frecuencia de condromalacia, grados 1, 2, Ujú. y en menos frecuencia grados 3 o 4. En el caso del tratamiento de cuidado, lo indican en qué tipo de condromalacia, en qué grado de condromalacia. 3, 4. Ah, tal cual. Mm. O sea, Entonces, vamos a ver.
si clínicamente es sintomático porque inclusive en grados leves podría servir para, como terapia regenerativa, ¿verdad? Para ralentizar la progresión. Cuando te digo es como la indicación, pero vuelvo a repetir, no, si el clínico lo manda, aunque sea un grado uno o 2, nosotros lo aplicaremos porque él está viendo que particularmente ese paciente puede ser el que más lo necesite, ¿verdad? O se vaya a beneficiar más, porque dicho proceso, aunque no está en un estadio tan avanzado, está siendo sintomático para él. Y para no tener que llegar pues a intervenciones quirúrgicas. Todo esto pues es también para evitar eso, ¿no? La artroscopía pues es un abordaje pues que ya ha evolucionado bastante, pero de siempre es un procedimiento más invasivo y Mire, doctor, costoso. hay alguna otra pregunta de repente en el chat o que hagan directamente? Bueno, si no hay una pregunta, agradecemos al doctor Acuña por la presentación el día de hoy. Esperemos de repente más adelante contar con usted en alguna otra presentación. Muchas gracias, doctor. Gracias. No, con Muy mucho bien. gusto. Gracias a ustedes. Estén bien. Gracias, Saludos doctor. de Costa Rica. Hasta luego. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, le invitamos al doctor Fuentes para que se una a la charla, para que comparta su PPT. Doctor Fuentes, Doctor Cabrera, buenas noches. ¿qué tal, doctor? ¿Puede compartir su PPT para ir mirándolo? A ver, un momentito, por favor. ¿Se ve, doctor? Todavía, ya sí, ahora sí, ya ¿Se está. ve, se ve o no? Sí, sí, sí se ve, sí se ve. Hay que ponerlo nomás en modo presentación. Ahí, Sí, sí se estamos, ve, sí se ve. estamos Está perfectos. bien. Sí, Ya está me, bien, está bien. Está entonces bien. me dice la hora que comenzamos, no hay problema. Ya, doctor, ya, doctor. Bueno, continuando con la exposición, el día de hoy tenemos al doctor Óscar Fuentes Muro, quien hizo el pregrado de la Facultad de Medicina Humana en la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Posteriormente, el doctor Fuentes hizo la especialidad de radiología en la Universidad Nacional de San Marcos. Dentro de la capacitación que él ha tenido, veo que tiene un curso virtual en Doppler y elastografía del estado del arte que hizo en el año 2020. Ha trabajado también en el Hospital Loaiza y actualmente trabaja también en la Clínica Internacional. La exposición que él nos dará el día de hoy es acerca de cambios crónicos post-trombosis venosa profunda de miembros inferiores. Agradecemos la disposición del doctor Fuentes el día de hoy y puede comenzar con su exposición. Buenas noches, ¿se me escucha? ¿Todos los presentes me escuchan? Sí se escucha, doctor, sí se escucha. Bueno, primero agradecer a la Sociedad Peruana de Radiología por la invitación, por tenerme en cuenta. Agradecer también al presidente, al doctor Eli Hidalgo, al doctor Segundo Cabrera también por invitarme a esta ponencia. Bueno, el tema es un tema muy interesante. Soy médico radiólogo dedicado al área de lo que es ecografía Doppler y como ustedes saben es bastante frecuente esta patología. He tratado de tomar un índice y hacerlo lo más didáctico posible porque la idea es que ustedes puedan aplicarlo, ¿no? En su parte privada o ya sea hospitalaria. Bueno, entonces el índice que traigo a continuación, bueno, me planteé objetivos, definición, factores de riesgo, generalidades, un poco de clínica, que es lo que muchas veces a veces nos falta. Algunos colegas no nos envían completa la información. Un protocolo para que nos ordenemos, cuáles son también los signos de normalidad para que nosotros excluyamos esta patología, cómo se hace el diagnóstico de trombosis venosa profunda, las indicaciones para explorar la vena ilíaca y la vena cava inferior, que muchas veces es ampliación de un protocolo de venoso de miembros inferiores, cómo se clasifica la trombosis venosa profunda, su diagnóstico diferencial, principales patologías, conclusiones, bueno, y la referencia bibliográfica.
Bueno, entonces, bueno, muchos ya saben la definición, pero siempre, nunca está de más volver a repetirlo, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser la trombosis venosa? No viene a ser más que depósitos intravasculares compuestos de fibrina, hematíes y leucocitos, como mencionamos acá, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta, y que muchos residentes a veces me preguntan es, doctor, ¿dónde la busco, no? Porque nos hablan la definición, pero ¿dónde la busco? Entonces, siempre, como siempre les digo a mis residentes en el OAISA, ¿no? Hay que buscar en las zonas más débiles de la vasculatura, ¿no? ¿Y cuáles son las zonas más débiles? Justamente es en las válvulas, ¿no? La mayoría, como voy a mencionar más adelante, presentan dos válvulas, ¿no? En las venas, ¿no? ¿Y qué otra zona también nos podría indicar? Bueno, también pacientes con traumatismo, ¿no? Pacientes con otras patologías o antecedentes de operaciones o alguna noxa. En esa zona donde se produce la noxa es frecuente encontrar trombosis venosa profunda. Entonces nunca se olviden, ¿no? A dónde tenemos que poner más énfasis. Bueno, y esto ya es clásico, ¿no? Esto ya se viene revisando de pregrado, ya todos tenemos experiencia, pero de todas maneras siempre hago hincapié porque la fisiopatología explica muchas veces lo que encontramos al final de cuentas, ¿no? En lo que es la revisión del estudio, ¿no? Entonces, la triada de Virchow, ¿no? Miren, desde el año 56, ¿no? Entonces, la trombosis tiene tres componentes, tres pilares, ¿no? Para que se dé, ¿no? Un daño en la pared del vaso, como ya venía adelantando, la estasis venosa, ¿no? El lentecimiento del flujo sanguíneo por diversas causas, ¿no? Y factores sanguíneos, estadios de hipercoagulabilidad, ¿no? Entonces, el acúmulo de todo esto va a conllevar a que se dé, al final de cuentas, la trombosis, ¿no? Muy bien, continuamos. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo conocidos, ya muchos sabemos, ¿no? Son los trastornos de la coagulación, ¿no? En pacientes que tienen predisposición, pacientes que están inmovilizados, ¿no? Sobre todo los politraumatizados o con algún tipo de fractura que están mucho tiempo en cama, cirugía y trauma, como ya dije, ¿no? Los tumores malignos también predisponen a estados de hipercoagulabilidad, septicemia, ¿no? Porque dispara émbolos a lo largo de toda la economía, el uso de anticonceptivos orales, ya muchos estudios han probado su relación con la trombosis. La edad avanzada, ¿no? A medida que envejecemos, es un factor de riesgo. Pacientes con accidentes cerebrovasculares, pacientes con insuficiencia cardíaca. Y otra cosa que también siempre pregunto a los pacientes, siempre preguntaron, ¿no? Antecedente de trombosis venosa profunda previa es un factor de riesgo para desarrollar trombosis venosa profunda nuevamente, ¿no? Viaje en larga distancia, ¿no? Medio de transporte, puede ser automóvil, avión, y el embarazo, que sabemos que es un estado también de hipercoagulabilidad, ¿no? Bueno, un poco de clínica, también siempre es bueno hacer un poco de clínica. Entonces, como sabemos, el paciente va a venir a nosotros, ¿por qué? O sea, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿no? Siempre frente a una patología, ¿por qué viene mi paciente a consulta, ¿no? ¿Por qué viene? Entonces, el paciente viene por dolor, básicamente, ¿no? Yo diría que en la clínica lo más importante es el dolor en la pantorrilla, ¿no? Entonces, el paciente te menciona, doctor, vengo por dolor, ya sea de larga data, ya sea reciente, pero siempre la palabra que nunca debe faltar a ustedes para que asocien trombosis venosa profunda es dolor, sobre todo en la pantorrilla. El edema asimétrico, ¿no? A diferencia de otras patologías, ¿no? O sea, el edema es asimétrico. Y bueno, el signo de HOMA positivo, ¿no? Esto lo realizan los clínicos, ¿no? Como sabemos, no es específico, pero es un signo y hay que reportarlo, ¿no? Entonces se hace la dorsiflexión del pie, ¿no? Y una flexión de rodilla, y al hacer ese movimiento con una mano y sosteniendo la rodilla en otra, se desencadena dolor en el paciente, ¿no? Entonces, básicamente, ustedes ven que la clínica es sencilla, ¿no? Aparentemente, ¿no? Bueno, y otra cosa que siempre les digo, no sé si acá hayan residentes de otros hospitales o algunos que me estén escuchando, o incluso asistentes, siempre tenemos que repasar la anatomía. ¿Por qué? Porque la anatomía es clave, nos va a decir frente a qué nivel estamos, y también, como también siempre les digo, porque a veces pasa, ¿no? Que cuando sobre todo están en formación, mis residentes me dicen, doctor, ya encontré la trombosis, ya terminó el estudio. No es así, el protocolo es completo. Como siempre digo, la trombosis predispone a la insuficiencia y la insuficiencia predispone también a la trombosis, ¿no? Entonces no solo quedarnos con el hallazgo, ¿no? Lo que quiere descartar el clínico, que claro, es importante, pero nosotros como radiólogos estamos obligados a hacer un informe completo, detallado,
ver cómo está el sistema profundo, el sistema venoso superficial, las perforantes, ¿no? Reportar todos esos hallazgos. Edema, muchas veces, como vamos a ver más adelante, muchos de nuestros pacientes tienen edema. Entonces, a veces hay reportes donde no lo mencionan. Claro, dicen el estudio no es de partes blandas, pero ¿ustedes creen que no es importante el edema en un paciente con trombosis venosa profunda? Indudablemente que no, ¿no? Sí o sí tenemos que reportar. Bueno, un poco de fisiología, la bomba muscular, ¿no? Como sabemos, viene a ser el segundo corazón, ¿no? La bomba gemelar soleal, ¿no? ¿Por qué? Porque actúa a manera de una compresión, ¿no? ¿Para qué? Para evitar la estasis venosa y la mala circulación, ¿no? ¿Cuál es su función? Regresar la sangre al corazón. Para eso se vale de las válvulas, ¿no? Proximal y distal. Bueno, ahora sí, hablando un poquito, sí, ya del tema en sí, ¿no? Poco de generalidad, entonces sabemos que el gol estándar es la ecografía Doppler, ¿no? Antes se hacía la venografía, pero como ustedes saben era un procedimiento invasivo, ¿no? Muchas veces no todos podían realizarlo, ¿no? Había problemas para conseguir el contraste, pacientes que no lo toleraban. Entonces, la ecografía Doppler venosa nace justamente de esa necesidad, pues, ¿no? De pacientes que no podían ser tributarios a las venografías, a los estudios contrastados, entonces dijeron, ¿por qué no exploramos las venas, ¿no? Usando ultrasonido y se dieron cuenta que era un método importante, tal es así que ahora tiene una sensibilidad de más del 90% y especificidad del 95% para trombosis venosa profunda sintomática. Y acá me quiero detener un poco porque ustedes recuerden que ecografía es operador dependiente, es hacer. Ecografía es hacer, ¿no? O sea, como yo siempre recomiendo, ¿no? Hay que leer, estudiar y ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, en manos experimentadas. No, incluso dicen que la sensibilidad en algunos estudios mejora hasta el 97% en trombosis venosa proximal, la cual es sintomática y supone riesgo elevado de embolia pulmonar masiva, ¿no? ¿No? Mientras que la sensibilidad del 73% cae para trombosis venosa profunda distal, ¿no? Que es asintomática y cede espontáneamente, ¿no? Tiene un bajo riesgo de embolia pulmonar. Bueno, entonces un poquito hablando ya ahora en sí del protocolo, ¿no? Que es la forma en la que uno aborda a final de cuentas el examen al paciente, ¿no? Bueno, entonces, tenemos un protocolo, entonces vamos a usar el examen con un traductor lineal, ¿no? Un traductor lineal de 4 a 12 megahercios, ¿no? Como estamos viendo en la imagen, un traductor, ¿no? Plano, llamado comúnmente por nosotros. Entonces, tenemos que siempre, ojo, ¿no? Cuando tengamos trombosis venosa profunda a nivel femoral, tenemos que evaluar el eje ilíaco para determinar la extensión y compromiso de la trombosis, ¿no? Muchas veces solamente nos limitamos a lo que nos piden, ¿no? Encontramos, ¿no? En lo que es el nivel femoral, ya sea común, profundo, superficial, y nos olvidamos del eje ilíaco, ¿no? Y arriba a veces. Y muchas veces, como vamos a ver más adelante, así no encontremos, ¿no? A nivel femoral, ¿no? En la región femoral, ya hay pacientes que tienen a nivel, ¿no? Compromiso a nivel ilíaco. Entonces, imagínense, ¿no? El tiempo que pierde, los recursos, ¿no? Y a final de cuentas, como decimos, ¿no? Del dinero, del estado, el tiempo de recuperación del paciente más largo, las comorbilidades, ¿no? Sin ese tiempo el paciente puede desarrollar hasta un TEP, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo siempre es dar una miradita a las ilíacas, ¿no? ¿No? Entonces, das una miradita y sigues. Entonces, el protocolo completo tiene que abarcar todas las modalidades de ecografía, ¿no? Bidimensional, modo B, el Doppler color espectral y el Doppler pulsado, ¿no? Entonces, el modo B se realiza el CUS, ¿no? Que viene a ser finalmente la compresión de ultrasonido, ¿no? De las venas con el traductor y nos menciona intervalo de 2 centímetros, ¿no? Sí, entonces siempre tenemos que evaluar todas las venas del sistema venoso profundo, no estamos obligados a ver todas. Y como he puesto en la imagen, cada 2 centímetros, ¿no? Para que no se nos escape ningún trombo, como vamos a ver más adelante, ¿no? Porque a veces hay algunos estudios que no se toman el tiempo de realizarlo o no evalúan cada 2 centímetros y se nos pueden ir datos, ¿no? Se nos pueden pasar. Ya, entonces, bueno, entonces, ¿cuál es el criterio diagnóstico principal? El que todos sabemos es la incompresibilidad total o parcial de la vena, ¿no? En sección transversal. Cuando hacemos una presión con el traductor, ¿no? Y aquí me quiero detener un poco porque
bueno, todos hemos sido residentes, ¿no? Y también sabemos, ¿no? A veces tienen el ímpetu de comprimir fuerte y entonces podemos desprender algunos trombos, ¿no? La compresión tiene que ser tranquila. Como le digo, siempre hablen con el paciente, no señora, no se vaya a asustar, le voy a realizar una compresión, ¿no? Tomarse su tiempo, ¿no? Yo siempre, como siempre digo yo, el Doppler es un arte, eh, y más que nada, más que un arte, hay que tener condiciones, ¿no? Tiene que ser una persona que tenga paciencia, que sepa que el estudio toma su tiempo, no es un estudio que se haga como una ecografía normal, no demanda más concentración, quizá un poco más, ser un poco más minuciosos. Entonces, la curva de aprendizaje de por sí, de radiología, como ustedes saben, no es sencilla, ¿no? Yo creo que en el Doppler igual, ¿no? Igual como todo. Entonces, en el Doppler color y espectral tenemos que hacer el análisis del flujo, ¿no? O sea, la presencia del flujo espontáneo y la modulación con la maniobra de compresión, ¿no? Entonces, tiene que estar presente para excluir trombosis, ¿no? Entonces, para evaluar el eje femoral, paciente en decúbito supino. En la región inguinal se busca la confluencia de la vena femoral común con el callado de la vena safena mayor, ¿no? Entonces, y acá también me detengo, ¿no? Porque muchas veces no evalúan el sistema venoso superficial, ¿no? Entonces, como sabemos, nosotros las perforantes son las más importantes, ¿no? Vemos cuando reportamos el mapeo, ¿no? Cada una nos tomamos un tiempo. Y si nos damos cuenta cuál es la perforante más grande y más importante, a final de cuentas, que viene a ser, que claro, no está catalogada como una perforante como tal, pero viene a ser el callado, ¿no? Que es el sitio de unión del sistema venoso profundo y superficial. Y bueno, luego ya exploramos toda la vena femoral en su extensión, ¿no? Entonces hacemos, como podemos ver acá, ¿no? En el ejemplo, en la imagen, tenemos que ver a nivel transversal, ¿no? Siempre comparar y también a nivel longitudinal, ¿no? Siempre con el Doppler color, ¿no? Tratando de que el seteo sea el adecuado, tengo que ver mi foco, mi profundidad, ¿no? Regular todo eso, ¿no? Todo lo que es ver si estoy utilizando un buen PRF, ¿no? Y tengo que ver también que se rellene por completo los vasos, como estamos viendo en el ejemplo, ¿no? Bueno, para evaluar el eje popliteo y las venas distales, el paciente de cúbito dorsal, ¿no? La rodilla levemente flexionada o sentada con las piernas colgando, ¿no? Ahora, esto también es relativo, ¿no? Porque hay pacientes, ¿no? Que llegan, la vez pasada me llegó a la clínica una señora para trombosis venosa profunda, tenía un tutor externo, clavos, placas, era una señora de 90 años, entonces imposible realizar el protocolo, ¿no? Tenemos que adaptarnos muchas veces, ¿no? O sea, en la teoría, como siempre digo, es bonito, pero en la práctica, como vemos, a veces vienen cosas o situaciones que nos obligan a cambiar, ¿no? No porque queramos, ¿no? Sino porque no vamos a poder parar a esa señora definitivamente, pues. Entonces, la exploración de las venas infracropíteas puede comenzar de arriba hacia abajo, o en algunos casos es mejor de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, dependiendo, ¿no? En algunos pacientes, ¿no? Sobre todo en pacientes de mayor envergadura, ¿no? En pacientes obesos, por decirlo así, en frío. Entonces muchas veces no ubicamos, ¿no? A nivel proximal el origen de las venas infrapopliteas y nos vamos a nivel distal, ¿no? Nos ubicamos a nivel distal y de abajo hacia arriba podemos regresar, ¿no? Está permitido, ¿no? Como una vez me dijo un residente, doctor, ¿y por qué hace esa forma? Le digo, a ti te están pidiendo hacer el estudio Doppler, no te están pidiendo que lo hagas por decirlo, ¿no? Desde la cabeza hacia los pies, ¿no? Claro, los protocolos están para respetarlos, pero nosotros tampoco no podemos ser a rajatabla, ¿no? Nosotros como médicos tenemos que solucionar un problema de salud y tenemos que valernos de todos los recursos que tenemos, ¿no? Todo es válido con tal de llegar al diagnóstico, ¿no? Como siempre digo, ¿no? No cerrarnos y pensar que el libro dice eso o dice aquello. Otra cosa que también es importante son las referencias óseas. Las arterias son el elemento de guía más importante para localizar las venas. Y eso también he visto algunas fallas, ¿no? Consideran las arterias como venas y hay arterias perforantes también acompañando, ¿no? Justo de las paratibiales anteriores es una zona importante, ¿no? Y están comprimiendo, pero están evaluando la arteria, ¿no? Entonces yo le digo al residente, no, le digo, ¿no? La arteria te indica que hay una vena perforante que está al costado acompañando, ¿no? Luego buscamos y aparece, ¿no? Entonces tenemos que realizar la medición del diámetro, ¿no? De la arteria
de la vena, perdón, ¿no? Anteroposterior, ¿no? Trombosada en corte axial. Entonces, acá un concepto importante, ¿no? Si el diámetro residual de la vena, ¿no? O sea, ya un paciente que ha tenido trombosis es menor o igual a 4 milímetros, el riesgo recidiva es menor, ¿no? O sea, el punto de corte es de 4, ¿no? Entonces, nosotros le encontramos a un paciente que tiene de 4 milímetros para arriba de diámetro, con antecedente, es muy probable que vuelva a ser trombosis venosa profunda, ¿no? Entonces, esto ya hemos venido hablando, ¿no? Del modo B, el modo Doppler color y el modo Doppler espectral. No, entonces este es el esquema, ¿no? Como podemos ver, ¿no? Entonces siempre comparamos la arteria y la vena, ¿no? La arteria y la vena, ¿no? En condiciones normales, en un mundo ideal, colapsa la vena por completo, ¿no? Como podemos ver, ¿no? Se dibuja una línea, pero en venas que ya presentan coágulos o ya presentan trombos, no se va a dar esa condición, ¿no? Entonces persiste, ¿no? A pesar de que se realiza el colapso. ¿Se sigue viendo la pantalla? Sí, doctor, ¿Se sigue se ve la viendo? pantalla. Porque no Sí, la sí veo. se ve. No lo, ya, ya, No, ya, ya, doctor. Ya, ya, sí seguimos. Ya, entonces, siempre fijarnos en qué estamos, ¿no? Por ejemplo, la vena femoral izquierda, ¿no? La vena femoral izquierda, entonces vemos que está en el cemento que estamos tomando en la caja de color, en el box, ¿no? Vemos que está por completo tomando, no hay signo de trombosis, ¿no? Ahora la arteria tiene fenómeno de aliasing porque obviamente el seteo no está para arteria, ¿no? Entonces eso también tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando y dirigirnos hacia ello, ¿no? Bueno, y en el modo Doppler espectral, ¿no? Entonces evaluamos una vena, como pueden ver, vean su fasicidad, ¿no? Vemos la fasicidad, ¿no? Pero miren cuando esta vena tiene cambios postrombóticos crónicos, ¿no? Como tiene pérdida de la fasicidad, ¿no? Se ve un flujo, por así decirlo, igual, ¿no? Se ha perdido las ondas, ¿no? Al Doppler espectral, ¿no? Y eso también es típico, ¿no? Nos orienta porque muchas veces esto es lo que encontramos, ¿no? Vemos un contenido, dudamos si puede ser estasis, ¿no? No está tan concluyente, pero como digo, no tienes la clínica. Entonces el paciente te refiere las molestias, ¿no? Encuentras esto, entonces ya es muy sugestivo, ¿no? Más un componente en modo B de que nos haga sospechar, entonces ya estamos dando con el diagnóstico, ¿no? Entonces, estos son los signos de normalidad que yo les decía, ¿no? Para descartar una TBP, ¿no? O sea, el más fácil es una luz de la vena libre de ecos, ¿no? Una luz de vena libre de ecos, ¿no? La compresibilidad completa con la CUS, cada 2 centímetros, ¿no? Comprime, entonces no hay trombosis. Y el diámetro varía, ¿no? De la vena con las maniobras provocativas, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, lo aplicamos muchas veces en la vena poplitea, ¿no? En la vena poplitea que a veces, no, a veces en pacientes que están en decúbito, ¿no? No presenta una adecuada represión, entonces comprimimos la pantorrilla y la vena nuevamente se dilata, ¿no? Se distiende. Tenemos que ver su flujo espontáneo y la presencia de flujo variable con movimientos respiratorios, ¿no? Como ya les he mostrado en el ejemplo anterior. El cese del flujo espontáneo como respuesta a la maniobra de Valsalva, ¿no? Entonces ya hacemos la maniobra de Valsalva, ¿no? Sobre todo cuando evaluamos, ¿no? Le decimos al señor, señora, puje, 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 entonces vemos que el flujo espontáneo se detiene cuando hacemos pujar y luego regresa inmediatamente cuando dijimos que ya no puje, entonces significa que está todo normal, ¿no? O sea que esas válvulas, ¿no? Están competentes o no están ocupados por contenido. Entonces también el aumento de la velocidad del flujo, como sabemos, ¿no? Con la compresión distal. Y ahí están nuestros ejemplos, pues, ¿no? Entonces vean, ¿no? El signo del Mickey Mouse, ¿no? Justo en la región inguinal, como siempre decimos, la arteria se mantiene, y la vena presenta una compresión, ¿no? Entonces, de igual manera, la arteria y la vena poplitea, ¿no? Que siempre están juntas, ¿no? Entonces, la arteria se mantiene, la vena colapsa, entonces no tiene contenido y no, por tanto, no hay trombosis. Bueno, y ahora sí, hablando un poquito de la trombosis venosa profunda, tiene signos directos e indirectos, ¿no? Es más sencillo que veamos el trombo en la luz de la vena, ¿no? Ausencia de colapso de las paredes venosas, como ya dijimos, cuando realizamos la maniobra del CRUZ, ¿no? Esos son los más importantes, ¿no? Que es lo que todos sabemos. Y ahora
no siempre encontramos signos directos, ¿no? O sea, a veces no, o están dudosos, ¿no? Entonces nos valemos de los signos indirectos, ¿no? O sea, ausencia de flujo al color espontáneo, ausencia de flujo dependiente de los movimientos espontáneos. Entonces no aumenta la velocidad con la maniobra de inspiración profunda o la compresión distal, ¿no? Se mantiene como en esa meseta que les mostré. Entonces, ojo que también a veces hay diferencias importantes en el modo B, ¿no? A veces es bueno comparar, ¿no? Con la otra pierna, ¿no? En el modo B y espectral y el más relleno, ¿no? Ustedes ven a veces que entonces estamos viendo que no rellena de forma completa, ¿no? Entonces, eso nos tiene que hacer sospechar, ¿no? Claro, si nosotros estamos tomando los parámetros bien, ¿no? Entonces, miren este ejemplo de una vena femoral común izquierda, miren cómo está comparado con la arteria, con su arteria correspondiente, ¿no? Vemos que la arteria presenta, ¿no? Está en la caja de color, presenta su flujo, ¿no? Rellena al Doppler color, pero miren la vena, está por lo menos yo la consideraría 3 veces el diámetro de la arteria. Tiene ese contenido, ¿no? Ese contenido hiperecogénico de márgenes lobulados, espiculados, ¿no? Intraluminal que ocupa de manera parcial, ¿no? Entonces, ahí tenemos que combinar los signos directos y los signos indirectos, ¿no? No hay flujo al Doppler color, ¿no? Y bueno, esto es lo que les decía, ¿no? O sea, cuáles son algunas indicaciones para exploración de venas ilíacas y vena cava inferior. Entonces, sospecha clínica de trombosis venosa profunda con ecodoppler normal en las venas de los miembros inferiores, ¿no? Entonces, es un Doppler en el que el paciente viene con los síntomas, pero encontramos un Doppler relativamente normal, ¿no? De, como yo digo, siempre de la región femoral de la ingle para abajo. Entonces, a veces el paciente no mejora o lo vuelven a enviar, ¿no? Entonces, ampliar con las venas ilíacas y vena cava inferior. Entonces, signos indirectos también de trombosis femoral, ¿no? O sea, que me hagan sospechar de una oclusión, ¿no? Que hay un compromiso proximal de las venas ilíacas, ¿no? Entonces, a pesar de que la vena femoral no tenga per se signos directos, pero nos indican, ¿no? Nos ayuda a sospechar. Y también, bueno, la colocación de filtros, ¿no? En vena cava inferior, ¿no? Estos casos se ven a veces en tomografía. Más que nada para controles, ¿no? Para complicaciones del filtro, que no haya, piden el Doppler, ¿no? A veces para que no haya fístulas, no haya trombosis, no se desarrolle insuficiencia. Y yo considero que este cuadrito es la parte más importante de mi exposición, ¿no? Este cuadrito lo traje de la Sociedad de Cardiología de Argentina, ¿no? Lo mostraron en el 2020 por primera vez, su consenso, ¿no? Es bien interesante porque nos dice que ya no debemos usar la palabra trombosis venosa profunda crónica, sino ahora la palabra cambios postrombóticos. Así vamos a ayudar mejor al clínico y al quirúrgico, ¿no? Y también al tratamiento anticoagulante. Hicieron una actualización en el 2023 y los invito a revisarla porque no solamente habla de trombosis, ¿no? De mi tema, ¿no? Habla de todo tipo de Doppler de una manera sucinta, breve, ordenada y nos dice, nos da lo esencial para hacer un buen diagnóstico. Entonces, miren, acá vamos a comparar, por ejemplo, características del trombo, la ecogenicidad, ¿no? En una trombosis aguda es hipoecogénica. En cambios postrombóticos crónicos ya aumenta la ecogenicidad, ¿no? O sea, se hace más hiperecogénico, tiende a ser más homogéneo cuando el coágulo recién aparece, ¿no? Cuando el trombo recién aparece. Ya se hace más heterogéneo con el paso del tiempo, ¿no? Entonces tiene mayor contenido trombótico al comienzo, ¿no? Ya después comienza a haber cambios fibroinflamatorios, ¿no? Alteraciones fibrocicatriciales, ¿no? Entonces ya tiene un componente fibrótico, fibrocálcico, ¿no? Incluso vemos calcificaciones a veces, ¿no? Compresión venosa, ¿no? Entonces ausente, ¿no? En la trombosis venosa profunda aguda, ¿no? Siempre va a ser ausente, ¿no? Pero en los cambios postrombóticos ya puede ser parcial, ¿no? Comienza a recanalizar parcialmente sus paredes, ¿no? Entonces, como acá ya ha tenido tiempo de alguna forma el cuerpo de ver cómo solucionar eso, entonces comienza a ver colaterales, ¿no? Y comienza a recanalizar, ¿no? Entonces ya el trombo comienza a procesarse, como digo, ¿no? El calibre de la vena va a estar aumentado, ¿no? En lo que es el agudo, ¿no? Y en cambio, en lo que sabemos en lo crónico, en los postrombóticos o crónico, va a ser reducido, disminuido, ¿no? El calibre, ¿no? Entonces, fíjense que hay diferencias, ¿no? El Doppler color va a estar ausente o sin variación respiratoria, ¿no? En el caso de nosotros,
Va a estar ausente si la trombosis no ha recanalizado y va a estar variable según el grado de recanalización, ¿no? Entonces, como sabemos, se vuelve a permeabilizar, ¿no? Por intermedio de colaterales, ¿no? Entonces el trombo se retrae, ¿no? Y en el Doppler espectral va a estar ausente una trombosis venosa profunda completa y ausente en trombosis venosa profunda crónica no recanalizada, ¿no? Bueno, y otra cosa que también es bien interesante en el caso de trombosis venosa profunda parcial y que en la mayoría de casos de tipo parcial encuentro son sinequias intraluminales, ¿no? Entonces nos da el signo del doble cañón, ¿no? El doble cañón. ¿Por qué? Porque al haber sinequias interluminales nos haría pensar que son dos vasos, ¿no? Pero en realidad son septos ecogénicos, algunos lo definen como tabiques, que son restos fibróticos, ¿no? Y secuelas, como mencioné, ¿no? La insuficiencia valvular, ¿no? Siempre, lamentablemente, la insuficiencia venosa profunda, ¿no? Como una consecuencia y a la vez como una causa de la trombosis venosa profunda. Entonces siempre van de la mano, no olvidarse de que porque nos piden para trombosis no evaluar las perforantes o todo eso. Bueno, y este cuadrito también me ayuda bastante, ¿no? Es un cuadrito que lo tomé porque se ve bien interesante. Nos dice, por ejemplo, miren, vemos el cuadrito, ¿no? Si estamos empezando, tenemos alguna duda. En el modo B vemos que el vaso está normal, la vena normal, comprime, al Doppler color presenta, entonces vemos al Doppler espectral que tiene su flujo fásico, entonces está normal, ¿no? Cumple con las características. Ahora, si es oclusiva, ¿no? Si toma por completo toda la luz del vaso de la vena, entonces aguda toma todo, ¿no? La compresión solo se va a dar de manera parcial, como dijimos, no va a colapsar. El Doppler color ausente, flujo ausente, ¿no? Porque está tomado por completo, no va a dejar representar el flujo. Si es crónica, como dijimos, no disminuye el tamaño, ¿no? Tamaño reducido, disminuido, pero no hay compresión tampoco. Y el Doppler color de igual manera, ausente, ¿no? Ocupa. Luego, en la no oclusiva, cuando es aguda, de igual manera, ¿no? Trombo de menor tamaño, de todas maneras colapsa parcialmente a la ecopresión, la velocidad puede estar alta o baja, ¿no? Solamente va a tomar alrededor de lo que está libre del trombo, ¿no? Y si es de tipo crónica, de igual manera, ¿no? O sea, solo va a colapsar hasta una parte y solo va a haber una parte va a captar señal al Doppler color y va a haber reflujo, ¿no? Ya va a haber en algunos casos va a haber reflujo, ¿no? Ya va a haber insuficiencia, ¿no? Entonces va a llevar a la insuficiencia. Por eso es importante tratarlo. Bueno, entonces acá justo quería traerles para que vean cómo se nos da la trombosis venosa profunda, se nos presenta de diferentes espectros, ¿no? No como hasta a veces, como decía, ¿no? En la vida real los ejemplos nos ayudan a aprender, ¿no? Por ejemplo, vemos en este caso, ¿no? En el lado de la imagen de la derecha, no vemos cómo ocupa, ese trombo tiene márgenes romo, es heterogéneo, predominantemente hiperecogénico, abarca un segmento en su totalidad, ¿no? Como cambios postrombóticos crónicos, ¿no? Ya vemos incluso algunas imágenes hiperecogénicas que podrían corresponder a pequeñas calcificaciones. Ya este trombo ha tenido tiempo para tener esa alteración inflamatoria, ¿no? Fibrótica, ¿no? De igual manera acá, ¿no? Vemos, ¿no? La extensión, ¿no? En este ejemplo, ¿no? En otro ejemplo vemos como a veces, ¿no? Ocupan grandes segmentos, ¿no? A veces uno creería que solamente es focal, pero no, hay grandes extensiones, ¿no? Tiene ya componente heterogéneo, como ustedes pueden ver, ¿no? Tiende a retraerse un poco, los márgenes espiculados, lobulados, y algunas imágenes que pueden simular unas pequeñas calcificaciones, ¿no? Bueno, entonces la recanalización, ¿por qué es importante? Porque tarda meses, ¿no? Puede ser parcial o completa, está influenciada por la apertura de colaterales venosos, ¿no? Entonces lo más importante, siempre esto, ¿no? Colaterales, siempre buscar las colaterales en el Doppler. Tiene sus fases, ¿no? Fase normal, vaso normal, se va formando el trombo, ¿no? En el estado de hipercoagulabilidad, se epiteliza, ¿no? Esa zona, como que el vaso no quiere contar con el trombo, como que lo excluye, pero luego, ¿no? Sí o sí va a buscar la recanalización, ¿no? El trombo, ¿no? Y se va a ir fibrosando, ¿no? Con fibrosis. Entonces acá este es un ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo típico, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Primero en el ejemplo de la derecha, la vena poplitea derecha, ¿no?
Entonces la comparamos con la arteria, miren a la vena, por lo menos es el doble en el diámetro axial de la arteria. Miren cómo está ocupado ese trombo, es heterogéneo, predominantemente hiperecogénico, presenta múltiples pequeñas calcificaciones en su interior, ¿no? Y otra característica que también me olvidé de detallarles, ¿no? Por lo general los trombos, los cambios postrombóticos crónicos tienden a ir hacia periferia, ¿no? Mientras que los trombosis venosa aguda es más central. Entonces por ahí también nos orientamos, ¿no? Entonces miren cuántas características en una sola imagen, ¿no? De igual forma, miren, vemos lo mismo, ¿no? El mismo ejemplo, pero un corte longitudinal. Entonces miren cómo se dan los cambios, ¿no? Cómo ocupa casi toda la totalidad del lumen, pero sin embargo ya hay búsqueda, ¿no? Ya comenzamos a ver estas colaterales, ¿no? Comienza a haber un poco de captación de señal acá, ¿no? Entonces, el cuerpo es sabio, como se dice, ¿no? Y busca la salida, ¿no? Busca buscar una vía alterna a la obstrucción, ¿no? Busca repermeabilizar para mantener digamos, la irrigación, ¿no? El transporte de oxígeno, nutrientes a las células del cuerpo, ¿no? Entonces, y acá más de lo mismo, ¿no? Que ya hemos detallado ya, ¿no? Es otro ejemplo, ¿no? Para que vean, ¿no? Entonces ya les he mostrado ejemplos, ¿no? Les he mostrado el ejemplo, ¿no? Que ocupan, algunas veces ocupan grandes territorios, a veces ocupan solamente un área focal, ¿no? Y miren, y a veces ocupan un segmento, ¿no? Sabemos que la parte superior está tomada y la parte inferior está libre, ¿no? Entonces, miren cómo se puede presentar, ¿no? Acá la idea es que existen pacientes más no enfermedades, ¿no? O sea, miren cómo se comporta la misma trombosis venosa profunda con cambios postrombóticos crónicos en diferentes pacientes. Bueno, y estos son conceptos interesantes que me llamaron la atención de la revista argentina de cardiología, ¿no? Miren, de los cardiólogos que han hecho, que a veces genera un poco de confusión en nosotros, ¿no? Y ellos detallan que esto también está en controversia, ¿no? Falta quizás llevarlo un poquito más a la parte práctica, ¿no? Hablamos de trombosis venosa recurrente y residual, ¿no? Entonces, ¿cuándo hablamos de trombosis venosa recurrente o residual? Alrededor del 40%, dice, independientemente del tratamiento anticoagulante, ¿no? O sea, el diagnóstico tiene que ser imágenes seriadas que objetiven cambios agudos en venas con cambios postrombóticos. O sea, es como decir, tiene el episodio de la trombosis aguda, desarrolla una trombosis venosa profunda crónica con cambios postrombóticos crónicos y nuevamente se vuelve a aparecer un episodio de agudo, ¿no? Entonces, esa es recurrencia, ¿no? Y residual es que persiste el material, ¿no? Con el diámetro residual de la vena de 4 milímetros o más, ¿no? O sea, ya te hemos tenido un diagnóstico previo de cambios postrombóticos crónicos, pero persiste el material, ¿no? En el siguiente control, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es lo que nos da a entender que es residual? Porque la vena tiene que tener un diámetro de 4 milímetros o más para considerarlo. Y eso ayuda en la decisión de discontinuar o no el tratamiento anticoagulante, ¿no? Porque, o sea, si nosotros vemos, ¿no? Que tiene persistencia del trombo y la vena tiene más de 4 milímetros, quiere decir que todavía sigue generando la enfermedad, ¿no? Bueno, en el diagnóstico diferencial, yo creo que el más importante acá es el diagnóstico, los desgarros parciales, ¿no? De los gemelos internos, del gastronemio, ¿no? Entonces, bueno, hay pacientes que van a Loaiza para descartar trombosis y salen con su trombosis y con su desgarro, ¿no? Entonces, siempre ponerlo, ¿no? Entonces, a veces dicen, pues no, bueno, la ecografía es Doppler, no me han pedido músculo esquelético, pero claro, yo te puedo entender como médico, pero el paciente no te va a entender porque el paciente acude para solucionar su cuadro, ¿no? La celulitis también, edema, el tejido celular subcutáneo, ¿no? Entonces, bastante enemiga de nosotros en el Doppler, ¿no? Pero bastante frecuente. El 80% de pacientes con alteraciones venosas, no solo de trombosis, sino de insuficiencia, cursa también con edema. Y el famoso quiste de Baker, ¿no? No se olviden, denle una miradita al quiste de Baker, ¿no? Descríbanlo como si fuera una hernia, ¿no? Su saco, su cuello, busquen el gemelo medial, ¿no? El semimembranoso en medio, quiste de Baker. Sí, nos ha tocado reportar en varias oportunidades quiste de Baker, ¿no? Aparte de todo lo que ya les he dicho, ¿eh? O sea, como un plus a los cambios postrombóticos crónicos, ¿eh? Acá lo incluyen en el diferencial, pero yo he visto, sin mentirles, pacientes que tienen
que tienen los trombosis, cambios postraumáticos crónicos asociados a quiste de Baker, asociado a edema del tejido suprarrenal, asociado a Edgar. Entonces, no crean que a veces se presenta una sola patología. Bueno, las conclusiones, yo diría que el enfoque anatómico es útil, ¿no? O sea, siempre recuerden las referencias óseas. Y otra cosa que también les va a ayudar, que tal vez no sea el tema, pero cuando hagan mapeo, tengan en cuenta los epónimos, ¿no? Yo sé que a veces es tedioso los epónimos que están en desuso, pero a mí particularmente, en mi experiencia y también he visto de algunos maestros en Argentina, te ayuda para que te ubiques, ¿no? Las perforantes de Boy, las perforantes de Dock, la de Cloquet, la de Sherman. Entonces, ya si tú sabes exactamente cuáles son, vas a ir a buscar, ¿no? Se te van a escapar menos cosas, que es la idea, ¿no? O vas a ver la mayor cantidad, ¿no? Siempre todos los sistemas venosos hay que evaluarlos, ¿ah? El informe tiene que ser detallado para el tratamiento, ¿no? Y la reevaluación del paciente, tratamiento y progresión. Bueno, esta es la referencia que se han utilizado en la presente ponencia. Sin embargo, yo quiero añadir algo, si se me permite, antes de terminar, y quería mencionarles, ¿ah? He visto bastantes cambios postraumáticos crónicos en vena safena menor, en callado, en tercio proximal de pantorrilla, en bastantes pacientes. Casi no está reportado en la literatura, pero en nuestra realidad peruana se ve bastante. Entonces, denle una miradita a la safena mayor. Sé que no ha sido objetivo el tema, ¿no? Entonces, midan en el callado, midan tercio medio muslo, tercio distal, tercio medio de pierna, maleolo. Y atrás, en la safena menor, miren el callado, miren el tercio medio de pierna, miren el maleolo lateral. ¿No? Estas son las referencias, ¿no? Entonces, en este consenso, como les digo, ya mencionan que tenemos que usar cambios postraumáticos crónicos y en la revista argentina que les digo que está muy bueno su consenso, de verdad, para todo tipo de Doppler. Sería bueno que le den una revisadita. Bueno, eso sería todo de mi parte, doctores. Les agradezco por Sí, escucharme. sí. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Más bien, no sé si hay alguna pregunta o algo en el chat de repente, o directamente si pueden preguntar. Bueno, la exposición estuvo muy interesante, incluso lo que mostró sobre el concepto de cambios postraumáticos crónicos, ¿no? Y los puntos de corte de la medida de las venas como para poder establecer esto y la importancia que tiene para la continuación del tratamiento antitrombótico, ¿no? Eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta cuando evaluamos a un paciente, ¿no? No olvidarse, doctor, punto de corte de 4 milímetros, porque con eso vamos a ayudar a que los pacientes, quienes siguen el tratamiento anticoagulante y quienes no, o sea, miren la importancia que tiene esto, ¿no? Entonces, y nada, ¿no? Siempre ser ordenados, como ya he recalcado, y tomarse su tiempo, ¿no? O sea, el Doppler es tiempo, como siempre digo, ¿no? O sea, si vas a estar apurado, mejor no realizar el estudio, porque se te van a ir cosas. Bueno, al no haber preguntas, agradezco nuevamente al doctor Fuentes por su exposición y que todos tomen en cuenta sus recomendaciones acerca de la importancia del Doppler como para poder guiar la terapia antitrombótica en los pacientes que es necesario, ¿no? Gracias Muchas de gracias, nuevo, doctor. doctor Fuentes. Hasta luego, entonces nos vemos en otra oportunidad. Que Muchas gracias, tengan doctor. una feliz Muchas gracias, Navidad doctor, por la y próspero invitación. año nuevo. Igualmente, Gracias, doctor. igualmente, doctor. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Manuel Portocarrero y el otro que es Urquillo. Surquía. Sí.